Buenos días a todos y bienvenidos al stand de CaixaBank Day One. Vamos a empezar un nuevo panel, una mesa redonda, donde hablaremos con responsables de empresas de gran consumo, como Unilever, como Nestlé, Bacardi y PepsiCo, sobre cómo afrontan sus e-commerce, ¿no? La venta online para gran consumo. Así que damos la bienvenida a Juan Baselga, que será el moderador de esta mesa redonda, y contará con la participación de Ana Laura Fleva de Unilever, Gisela Guinovart de Danone, Freddy Civit de Nestlé, Lorena Bernal de Bacardi y Pau Sabaté de PepsiCo. Seguro que va a ser una mesa súper interesante. Muy bien. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Pues nada, bienvenidos. Vaya mesa. No sé si va a dar tiempo a tratar todos los temas que teníamos previsto, pero bueno, como hemos dicho en la preparación, hay una serie de preguntas para orientar el debate, la discusión. Feel free de interrumpiros entre vosotros, de ir añadiendo, a ver si somos capaces de hacer una mesa dinámica. Bueno, para empezar, vamos a enmarcar un poco el tema, ¿vale? Sector retail. Lleva viviendo una transformación profunda ya unos cuantos años. La pandemia tuvo su impacto, la ya lejana pandemia, ¿vale? Cambios en las expectativas de los consumidores, y eso os está llevando pues a tener que repensar modelos relacionales, modelos de acceso a cliente, modelos de retención, fidelización, etcétera. Entonces, se pueden destacar muchos ámbitos críticos, pero como formáis parte de un grupo de trabajo dentro de Tech Barcelona, que es el de Retail Media, vamos a enfocar la conversación en tres ámbitos que al final todos acaban convergiendo. Uno, los puntos de contacto online que utiliza un cliente para descubrir, investigar, consultar, comprar cualquier tipo de producto o servicio. Vamos a hablar de Retail Media, Digital Shelf, ¿vale? La integración de la IA, Machine Learning y redes de Retail Media como herramientas para mejorar toda la experiencia unificada de compra y la recompra, la fidelización, lifetime value, ¿vale? Y luego vamos a tratar un poquito por encima el acceso a los datos de e-commerce, ¿vale? En un mercado como el Retail Media, que sigue creciendo a doble dígito cada año, ¿vale? Y que en 2025 se espera que llegue a suponer un 23,3% del mercado global de la publicidad. No lo digo yo, lo dice Ensu, que se estima en 772 billones de dólares, ¿vale? Hoy escuchamos a representantes de corporaciones líderes en el sector CPG. Tenemos a Ana, voy a decir vuestros cargos, si los digo mal me corregís, ¿vale? Digital Commerce and Marketing Hub Director, Spain and Unilever. Freddy Civit, Head of E-Commerce en Nestlé Spain. Gisela Guinovart, E-Commerce and Retail Media Lead en Danone. Lorena Bernal, E-Commerce Lead Iberian Bacardi Group. Y Pau Sabaté, Insights and Analytics Lead en PepsiCo. Vamos a barraca. Yo entro a barraca con las preguntas, ¿vale? Vamos a empezar hablando de Retail Media, ¿vale? Primera pregunta, ¿cómo consiguen vuestras empresas tener una estrategia consistente de Retail Media siendo las plataformas de los retailers tan diversas, ¿no? ¿Y cuáles son los grandes retos a los que os enfrentáis, ¿vale? En vuestro día a día. ¿Empiezas tú, Ana? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Vale, más fuerte. Sí. Bueno, primero que nada, gracias. Es un placer estar con estos compañeros espectaculares compartiendo reflexiones que solemos hacer todo el tiempo, pero abrirlas un poco más. Yo diría que cuando hablamos de Retail Media, separaría los ejes de trabajo en diferentes alternativas, hacia dentro de la compañía como hacia afuera de la compañía. Empezaría por los retos. Hay un reto fundamental que es hacia adentro. Nosotros en general ahora vamos a hablar de lo que pasa en el retail y cómo trabajar nuestras estrategias en el retail, pero sí que hay un reto interno y creo que todos estamos de acuerdo que hoy las marcas dentro, cuando pensamos la estrategia de la categoría de la marca, estemos pensando en una estrategia que atraviesa a toda la organización incorporando Retail Media, ya es un reto. O sea, eso ya es un reto. No todas las estrategias de marketing contemplaban Retail Media como eje de ejecución digital. Entonces, lo primero diría que
hay un reto interno bastante complejo. Todos los foros en los que estamos yendo últimamente, en todos se habla de la desconexión interna nuestra para poder ser asertivos a la hora de ejecutar. Así que un reto es ese. Una vez que zanjamos el reto, sabemos qué queremos hacer y con qué inversión vamos a ir, viene el segundo, que tiene que ver con los formatos y con las estrategias que tiene cada retail. Y ahí separaríamos dos. Una tiene que ver con la conversación retail a retail para sumarnos a su calendario, para maximizar todos los esfuerzos en esa ejecución. Entonces diría que ese es un punto fundamental, que es no ir a nuestra bola haciendo y empujando cosas, sino es sumarnos a la ola del retail para maximizar esto. Y lo segundo, que lo vamos a compartir y los chicos profundizarán más, que tiene que ver con hacer escalable la estrategia del retail media nuestra dentro de todos los retailers, aún siendo en sus acciones o en sus calendarios promocionales. Ese es un reto porque hay que adaptar todas las piezas, no tenemos todos los KPIs homologados y no tenemos toda la información tan en tiempo real como requerimos para poder hacer optimizaciones. Entonces diría que en síntesis, hacia adentro, reto clave y no está zanjado, y hacia afuera los otros dos. Para mí, complementándote, Ana, para adentro también hay un tema de, y es una conclusión de lo que has hablado, ¿no? Pero de capabilities, ¿no? Porque al final, si necesitamos que toda la organización sepa de retail media, hasta el último vendedor, hasta el último camp, pues tiene que tener un conocimiento de cuáles son las métricas que tenemos que mirar, cómo tenemos que hacer el allocation del budget, ¿no? De dónde va a salir ese budget, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo añadiría aquí también la importancia de definir muy bien los objetivos por categoría, ¿no? De dónde queremos jugar, cuáles son los retailers principales que nos tienen que ayudar a conseguir los objetivos y saber también identificar cómo vamos a medir el éxito de nuestra estrategia, porque tenemos mucha data, luego lo vamos a ver, que es uno de los retos en el canal, pero realmente qué métricas nos ayudan a definir si lo que estamos haciendo funciona o no funciona. Muy bien, muy bien. Luego entraremos en el tema de los datos contigo, con PepsiCo. Fuera de lo que es el 4 Years From Now, está el mobile, ese pequeño evento que sucede aquí fuera, que en el fondo pertenece a una industria que está obsesionada con los estándares, con la estandarización. Esto es un evento de ingenieros de telecomunicaciones que definen estándares, por simplificarlo mucho. Entonces, ¿es viable? O sea, ¿es necesario que existan estándares en el sector del retail media y es viable en el corto plazo que los retailers se pongan de acuerdo entre ellos para ofrecer estándares? La realidad es que este es otro de los retos, si cabe, ¿no? Porque al final Ana Laura ya ha expuesto unos cuantos, pero bueno, añadimos uno más y es que realmente entre ellos no van a hablar seguramente, ¿no? Pero para ahí estamos las marcas y las compañías para intentar pues bueno, que al final entiendan cuáles son nuestras necesidades y nos pongan la vida un poco más fácil, ¿no? También, porque bueno, es un trabajo continuo. Nosotros queremos crecer, pero queremos crecer con ellos, con lo cual este va a ser un punto clave de cara al futuro, el que realmente podamos tener todo en una misma página, ¿no? Y como comentaba también mi compañera Gisela, pues al final tenemos muchísima data y a día de hoy tenemos que llegar a organizarla y de una manera ágil, ¿no? Porque si no el tiempo nos come y no somos capaces de llegar al dato real que necesitamos. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí, volvemos al 4 Years From Now. Aquí toca hablar de inteligencia artificial, de machine learning. Después de un par de años de pilotos, pruebas, yo creo que ya 2025 va a ser un año de implementación real de la IA en la mayoría de procesos, de las grandes corporaciones. Si os habéis podido dar una vuelta por aquí, pues bueno, están los agentes por todos lados y yo creo que las grandes plataformas pues nos los van a acabar imponiendo de alguna manera, ¿vale? Entonces la pregunta es muy abierta, ¿vale? ¿Cómo estáis planteando en vuestras empresas en general, lo que podáis contar, y en vuestras áreas de responsabilidad en concreto, la implementación de la IA y del machine learning? Vale, pues o sea, nosotros lo contestaría de dos maneras, ¿no? Una es con quick wins, ¿no? O sea, tecnologías que están ya disponibles, que podemos contratar y que podemos implementar de manera rápida. Te pongo un ejemplo, pues podría ser Dragonfly, que lo utilizamos, es una tool que nos permite ver con mapas de calor dónde se va a fijar el shopper o el usuario. Y después nosotros también a nivel Nestlé fuimos muy rápidos creando nuestro propio
GPT, que se llama NesGPT, y lo pusimos a disposición de todos los empleados, de manera que al final todos lo podemos usar pues, para hacer un título de e-commerce o para hacer una descripción o para hacer nuestros objetivos en el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en esta parte ha sido bastante rápida, y después tenemos proyectos más de calado, ¿no? más estratégicos, más que queremos que sean nuestra ventaja competitiva, como pudiera ser pues, trabajar proyectos en el concreto de e-commerce para la creación de contenidos, de imágenes, de títulos, de textos, con una tool propia, ¿no? Que es una ventaja respecto al resto de fabricantes para nosotros ser más rápidos, adaptarnos más, poder ser más flexibles, porque los retailers requieren, es diferente tener un título para un Q-commerce que para un Carrefour, que para un Amazon, ¿no? Los buscadores funcionan diferentes, entonces un poco estas dos velocidades de proyectos. Yo aquí añadiría también el cómo la IA va a cambiar el proceso de compra, ¿no? Que conocemos hasta ahora, que sabemos que los jóvenes ya están usando, ¿no? plataformas para decidir qué compran, y esto nos pone a nosotros también, ¿no? al final en una posición de cómo conseguimos adaptarnos en estas nuevas plataformas y influenciar durante todo el proceso de compra también utilizando las nuevas tecnologías. Y yo añadiría desde PepsiCo un poco lo que nos comentaba Freddy. Hace unos 5 años en PepsiCo creamos un Digital Hub, un Global Digital Hub aquí en Barcelona, y una de las patas de este Global Digital Hub es la creación de herramientas o productos en base a inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Y habría infinidad de ejemplos, ¿no? Pero los dos que más foco tienen últimamente son la creación de Digital Selling AI Products, ¿vale? Que ayudan a lo que sería el Field Force a la optimización de sus visitas. Este sería una parte, y la otra más enfocada a supply chain, que nos ayuda a predecir demandas, compras, stocks, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. Hablando de la fuerza de ventas, el uso de estas herramientas, ¿cómo es la adopción por parte de la fuerza de ventas? O sea, Yo creo que en la medida en que todo lo que el uso de la data, la predicción y la generación de valor se ve en la realidad, la adopción es inmediata. Nosotros sí que trabajamos en herramientas internas para el vendedor, con todos sus dispositivos para crear las rutas, la visita, no solo a quién visitar y de qué manera, de forma eficiente en la ruta, sino qué ofrecer y por qué, con poder hacer personalización de la propuesta de valor, etcétera. Eso es lo que abre la puerta. Al final es transparentar lo que ya hacemos, que antes visitábamos a todos, después empezamos a hablar por teléfono, después vino el WhatsApp. O sea, la realidad es que ya no hay esa presencialidad histórica. Entonces, el hacer más asertiva la conversión de esa visita con el uso de herramientas hace que la adopción sea inmediata, además de una declaración consciente de que no viene a reducir, digamos, fuerza de ventas, viene a maximizar la oportunidad de crecimiento con objetivos muy claros año a año de cuál es el crecimiento esperado gracias al uso de la inteligencia artificial o de herramientas que, digamos, gestionadas con inteligencia artificial aportan valor. Y yo añadiría aquí que una de las claves es la adopción del change management, porque son tareas que históricamente se han hecho de una determinada manera y ahora queremos que cambien. Entonces lo que solemos hacer nosotros es pilotar, ¿no? Start small and go big. Intentamos pilotar, hablando de ventas, ¿no? Con ciertas rutas, y cuando ya sabemos que el engranaje funciona, lo hacemos de forma masiva después, ¿vale? Pero el change management para nosotros es igual o más que importante que la implementación del proyecto inicial. Muy bien. Estamos en un evento de emprendedores y de startups, hablando de pilotaje y siendo compañías muy grandes, que yo creo que vuestro acceso a la tecnología muchas veces viene de arriba abajo. ¿Habéis tenido oportunidad de colaborar con alguna startup en vuestros ámbitos de responsabilidad? Nosotros, de una startup que estuvimos con ellos también el año pasado y que tenemos implementada ya, bueno, una solución que ofrece una startup, ¿no? En definitiva, sí, pero que se llaman Meeting Doctors, que no sé si los conocéis, que básicamente ofrecen chats rápidamente con usuarios. Nosotros lo hemos implementado tanto en la parte de nutrición infantil como en la parte de pet care, donde nuestros consumidores pues, acceden a este servicio de un chat con un pediatra o con una persona con un cuidador de animales, ¿no? Muy bien. ¿Alguno más? ¿Experiencia con startups? ¿No? Nosotros estamos en fase de exploración, de justamente ver cuáles son como los pain points que tenemos, ¿no? Dentro de cada una de las categorías y ver qué solución se puede adaptar mejor a las necesidades. Pues cuando tengáis todo ese trabajo hecho, contar con nosotros, que os ayudaremos a encontrar. Que realmente, porque también teníamos un debate justo antes de que llegáramos a la mesa, ¿no? De
la complejidad que hay en un evento así para encontrar una solución que se adecue mucho a lo que necesitamos, ¿no? Porque nosotros vamos con nuestra idea de Fast Moving Consumer Goods. Yo qué sé, pues hablábamos, por ejemplo, del potencial de juntar la data, los diferentes pain points, ¿no? Los diferentes, yo qué sé, Nielsen, Kantar, Sell-in, Sell-out, ¿no? TSS, y que no hay, o sea, realmente cuesta guiarnos, incluso siendo empresas tan grandes que nos abren la puerta rápido las startups, ¿no? A soluciones muy claras, ¿no? Claro. Sí, al final no sé si es un proyecto de IA o al final es un proyecto de innovación, de digitalización incluso, porque quizás en algunos puntos no estamos en algo tan avanzado como para hablar de IA. O sea, estamos en el punto de intentar encontrar en algún momento, ¿no?, una plataforma, como decía Freddy, en la que podamos aglutinar todos los datos que tenemos de todas las distintas fuentes, de los distintos retailers, incluso internas, ¿no? Y ahí poder en un mismo lugar todo y que al final sea una única herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, pues quizás sí que en algún punto lleguemos a encontrar una o varias startups o soluciones que puedan llegar a darnos esta opción. No, hombre, viable es. No diré que sea fácil, dentro de vuestras corporaciones dejar entrar a una startup es complejo, pero bueno, un piloto tecnológico medio puede costar 15.000 euros, ¿vale? Y se puede pilotar con una startup si la acompaña relativamente rápido. A partir de ahí hay que decidir qué se hace con esa tecnología, ¿vale? Yo sí que creo que lo que decía Freddy, lo que compartimos, ¿no? La dificultad de encontrar rápidamente cosas para hacer, pero sí que es verdad que cuando hablamos y tenemos momentos donde hay menos ruido y hay un poco más de compartir, hay muchos espacios de soluciones, como contaba Freddy, pero también cosas que están pasando que no son del habitual core business o que están en la agenda de nuestra corporación. Entonces, antes estábamos hablando de lo que está pasando con los buscadores, lo que está pasando con el consumidor, y sí que hay muchas soluciones. La semana pasada estuve como de gira, ¿no? Entendiendo qué soluciones para entender incluso el pain, porque a veces ni somos tan conscientes de los pains, gracias a abrirnos. Entonces yo creo que este es un momento donde sale a borbotones la posibilidad de tener soluciones para pains, entonces hay que bajar la espuma, tener conversaciones como las que estamos teniendo aquí, de cuáles son los pains que identificás para saber si son los mismos que los míos, ¿sabes cómo resolverlos? Pues no, entonces ahí viene Juan a decir, bueno, a ver, te busco soluciones para ver si son adaptables. Y yo creo que ahí sí somos capaces, aunque seamos súper compañías, de probar. Sí somos capaces. Bueno, lo que estamos detectando desde Tech Barcelona últimamente es grandes corporaciones de vuestro sector o de otros sectores que normalmente tienen sus centros de decisión lejos de vosotros, lejos de los mercados, que se acercan a los mercados, se acercan a nosotros para buscar soluciones tecnológicas que estén cerca vuestro, ¿vale? Esto ha pasado, me pasó últimamente. Es una tendencia. En lugar de decir, oye, voy a pagarle 250.000, 500.000 euros a Plug and Play para que me busque soluciones que van a estar en Singapur y que me va a ser muy difícil, que va a ser la solución, pero va a ser muy difícil implementarla, es acercarse a los mercados. También es cierto que entramos en un modelo muy líquido de tecnología, de una forma de incorporar mucho más simple. Sí. No hay que hacer integraciones, o sea, todo el tema del security, que eso es no negociable. Pero la forma de poder capturar valor ahora es mucho más accesible. Sí. Antes había que hacer una integración con el CRM, poner, no sé, 200 muros de seguridad. Ahora es mucho más ágil. Entonces hay muchos modelos de seguridad y muchas formas de conectar sencillas. Sí. Que ayudan a, por lo menos, empezar a crear valor como Quick Win. También, que lo discutíamos antes, aquí el Tech Barcelona puede tener un papel muy chulo, ¿no? Juntándonos a nosotros, pero también juntándonos con otras industrias, ¿no? Así te vas un poco con deberes, Juan. Me parece bien. Es una forma de ver el valor de Tech Barcelona. Os tenemos que aportar valor de alguna manera. Oye, pues venga, volvemos al presente, Hemos hablado un poco del futuro. El acceso al dato. El acceso al dato es clave, sobre todo en vuestras áreas, para ofrecer o mejorar experiencias de usuario en todo el proceso de compra, para fidelizarle, para anticipar un poco sus necesidades. Vamos, intentar ofrecer una experiencia personalizada es posible con los datos adecuados, ¿vale? Pregunta que no es trampa, porque es vuestro día a día, ¿Hasta qué punto Amazon, Pure Players, retailers tradicionales, ¿vale?, os facilitan el acceso a datos de sellout?
Yo creo que aquí esta pregunta tiene varias aristas, ¿no? La respuesta directa y rápida es si estos players comparten datos. La respuesta es que sí, tenemos acceso a datos. Seguramente si nos preguntases uno a uno, cada uno tendría distinto dato, uno una temporalidad, otro otra, unos KPIs, unas categorías, ¿vale? Lo que creemos todos, y antes hemos estado hablando en la mesa previa, es que no es tanto el acceso y el tener el dato, sino que el reto está en tres patas, ¿no? Y lo hemos dicho como ya, tecnología, people y foco, ¿vale? Yo creo que la pregunta es, ¿tenéis suficientes datos? La respuesta sería, tenemos demasiados datos, ¿vale? Hoy en día hay muchísimos datos. Y el reto aquí, que básicamente es monotema entre nosotros, es el poder tener en un sitio ubicado los datos, ¿vale? El poder usar los datos, sacar insights, y esto pasa por tener tecnología, personas dedicadas a esto, y eso pasa por un foco de que esto ocurra en nuestras organizaciones que no son pequeñas. Muy bien. ¿Algo más? Sí que, o sea, totalmente, lo discutimos y estamos todos de acuerdo en eso, y también es cierto que tenemos muchos datos y es como una intoxicación compleja, pero yo haría un poco ese retruco de, tenemos los datos que realmente nos generan aporte de valor en tiempo real para tomar las mejores decisiones. Cuando hablamos de hiperpersonalización y cuando nos sentamos en la mesa de los foros de retail, hablamos de hiperpersonalización, de dinamizar precios, dinamizar promociones, dinamizar toda la experiencia completa. Eso está dentro del retail en el mejor de los casos, porque eso requiere tecnología y requiere ciertas reglas de negocio para poder ser ejecutadas. Cuando nosotros hablamos desde el fabricante, maximizar eso, ¿no? Ese hilo, ese vaso comunicante entre de qué manera personalizas y nosotros de qué manera podemos aportar esa relevancia, yo creo que todavía hay muchísimas oportunidades de mejora. Porque lo que decías, ¿no? Es la frecuencia, es la cantidad, es la calidad del dato. Hablamos de vendita el producto a qué precio o a quién, en qué momento, en qué ocasión, desde qué device. O sea, creo que hay todavía retos interesantes y estamos intentando resolver algo que igual ya no es tan importante porque era viejo. Entonces creo que ahí siempre hay una oportunidad de mejora. Súper de acuerdo, Ana. De hecho, creo que un poco el dato que tenemos es el de a posteriori, ¿no? O sea, un poco el que nos falta es aquel dato para ser capaces de accionar en directo, ¿no? O de tomar una decisión en directo, que sería el sueño. También es verdad que va un poco por barrios, ¿no? Es decir, al final, un Amazon, estamos en un estado de integración de datos, de juntos trabajando que las campañas de retail media se optimicen, ¿no? Que no se nos acabe el presupuesto a mitad de día. Estamos ya en eso. Con retailers tradicionales seguimos luchando para que el dato sea más fresco, que podamos tomar decisiones conjuntamente, que estamos aquí en un win-win, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes maneras de verlo. También para ser fair con los retailers, porque al final estamos un día de un patio y otro día de otro, todos vamos girando en esta mesa. Tampoco hoy retail media dentro de los retailers pesa tanto como para que tengan tanta peso para poder invertir y accionar con las decisiones que necesitamos. O sea, también no es un tema de no visión, es un tema también de poder priorizar en sus mesas de trabajo que esto sea necesario, ¿no? Estamos rompiendo un poco sus propias barreras, es decir, vienen de un retail media, de offline, que quizá ese sharing de data no están acostumbrados y de repente tienen la oportunidad, porque se lo exigimos y porque se lo pedimos, de ser mucho más colaborativos con nosotros para que nosotros podamos invertir más, ¿no? Al final también es verdad que Amazon ha demostrado que si compartes más datos, al final nosotros invertimos más. Entonces yo creo que va a ser un poco... Yo creo que justo estamos en esa fase de desarrollo donde todos estamos aprendiendo, tanto los retailers como nosotros al final como fabricantes, de ver cuáles son los datos que realmente son relevantes y nos ayudan en el día a día de definir la estrategia, y sobre todo no qué datos, sino también de qué manera lo podemos tener, que no sea post-mortem, pueda ser en tiempo real. Esto ayuda a optimizar las campañas. Evidentemente hay diferentes niveles de madurez por retailer y sabemos que con los datos conseguimos estrategias win-win donde ganamos todos e impulsamos el crecimiento de la categoría, que al final es el objetivo también común. Sí, yo añadiendo un poco lo que ella comenta, o sea, también es esta fase de aprender juntos, básicamente porque algunos retailers de hecho están empezando ahora con retail media, o sea, casi que nosotros les estamos enseñando según qué cosas, ¿no? Ellos nos contactan a nosotros para que
confiemos y empecemos a invertir, pero en algunos casos sus propios equipos están empezando, no saben exactamente cómo va, qué resultados va a dar, entonces también hay este punto de intentar hacer un test inicial y dar este punto de confianza, pero la realidad es esta, todavía hay un camino, en el caso de algunos retailers, bastante largo, en el que ellos también tienen que desarrollar sus propios equipos internos para que sean capaces de darnos los resultados que esperamos y continuemos invirtiendo. O sea, que aquí al final los retos que ellos tienen, ya no sé si son tan grandes como los nuestros o no, pero todavía tienen mucho por trabajar. Sí, es la sensación con la que nos hemos quedado nosotros en todas estas últimas conversaciones que hemos tenido en el grupo de trabajo, más allá del retail media, el e-commerce en general y la compartición de datos depende muchas veces, primero del propio tamaño del e-commerce dentro del retailer, ¿no? Y de la apuesta por el e-commerce. Y luego de su apuesta tecnológica, que bueno, hay empresas muy maduras, como puede ser Carrefour, y otras pues que todavía ni han empezado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hasta llegar un poco al nivel que tienen esos retailers americanos, Walmart, Tesco, pues bueno, hay camino por recorrer, ¿no? Ellos quizá nos pueden marcar un poco el camino. Temas políticos aparte, ¿eh? Luego está el tema del impacto de la marca blanca y nos meter en ese lío, pero bueno, ese sí que me gustaría también entenderlo, ¿vale? Oye, pues volvemos al retail media. ¿Cómo tomáis las decisiones a la hora de invertir en retail media? Si lo podéis explicar. ¿Es un trabajo de deducción? ¿Utilizáis herramientas tecnológicas para dibujar este mix? ¿Vosotros, vuestros proveedores? ¿Cómo lo soléis hacer? Nosotros lo que utilizamos al final es criterios de selección previa, definir cuál es el nivel de data que nos comparten, qué audiencia y qué reach tiene cada uno de los retailers, qué tipo de placement, ¿no?, de formatos nos ofrecen para poder activar, y esto nos sirve para crear una matriz de prioridades donde tenemos diferentes niveles de tiers, y cada tier significa un nivel de inversión, un nivel de activación y una prioridad también en base a la estrategia de las marcas. De alguna manera es crear un framework que nos ayude, ¿no?, dentro de todo el ecosistema donde hay muchas plataformas de retail media, a ir muy a bisturí dónde queremos invertir y cuál es la que realmente nos ofrece un potencial mayor. También para añadir, o sea, al final partimos siempre de establecer unos objetivos y unos KPIs específicos, ¿no? Porque al final retail media puede ayudarte en todas las partes del funnel realmente, o sea, desde la parte de awareness, que aquí entraría más la parte de equipos de media y de marketing, ¿no? Pues para un relanzamiento, para amplificar datos de un producto, ¿no? Entonces al final la parte te puede cubrir desde la parte de awareness, o si al final tienes unos específicos más comerciales o promocionales, te ayuda en la parte de conversión, con lo cual primero de todo es ver qué esperas, ¿no?, y qué KPI le vas a poner a esta campaña de retail media, y después analizar si realmente te ha hecho el efecto que esperabas, ¿no? Sí, nosotros, muy parecido a cómo trabajan ellos, nosotros primero dibujas un plan, ¿no?, y a partir del plan vas adaptándote. Es verdad que, como lo que decíamos antes, ¿no?, depende de la velocidad del retailer, pues con retailers que trabajan con una tercera parte, como pudiera ser un Criteo, un Citrus, pues nos ayuda muchísimo más a trabajar con ellos la optimización de campañas en tiempo real casi, ¿no?, o por lo menos anual, semestral. Con otros clientes seguimos con un budget muy de 1.000 euros por 15 días, ¿no? Entonces, esto por un lado, y después es verdad que van apareciendo herramientas por ahí que ahora mismo no estamos utilizando en España, pero que a nivel internacional sí, como podrían ser PackView, ¿no?, y que van a permitirte también incluso dar un paso más en cómo haces la allocation de recursos. Muy bien. Bueno, pues como ya nos queda poco tiempo, y en estas mesas redondas hay que poner una pregunta de cierre normalmente, ¿no? Esta va a ser muy abierta, ¿eh? O sea que podéis contestar lo más brevemente posible, ¿vale? Si pudierais pedir un deseo, es un deseo, solo un deseo, ¿vale? Relacionado con todos los temas que hemos tratado hoy, el que queráis, ¿vale? ¿Qué pediríais? Yo pediría datos limpios y estandarizados. Buena suerte. Yo creo que será un deseo bastante común en general. Yo me uno a lo que él comentaba de la estandarización, o sea, para Muy mí, bien. si tengo que ponerle un nombre, es ese. Yo, por si algún startupero se anima, ya
doy un paso más y digo un one source de data, ¿no? O sea, como una especie de tool que te permita integrar todas las fuentes de datos diferentes, ¿no? Y mostrarla o incluso comprarla a tiempo real para poder sacar insights. Y ya le pongo la capa de AI y ya tengo todas las keywords. Apunta Miguel, apúntalo esto, ¿eh? Que tienen un cliente aquí, ¿eh? Yo me sumo al final. Creo que el tener un dashboard, ¿no? O una plataforma donde podemos integrar todo el source de data que tenemos a día de hoy nos ayudará a mejorar sobre todo el conocer el dato, utilizar insights y conclusiones para mejorar también nuestras estrategias. Y a esto le pondría la capa de la inteligencia artificial generativa, que nos diga, o sea, tengo la fuente, tengo los insights, y me estoy imaginando que después de eso estamos mirando un Power BI. No, o sea, no más Power BI. O sea, no, me imagino decir, ¿y ahora qué hago? O sea, mirando lo que miro, ¿qué debería hacer sabiendo todo lo que conoces de mis marcas? Ese sería como mi deseo, no sentarme a mirar un Power BI con versus plan. Y ya si cae la marca blanca, ya. Perfecto. ¿Veis cómo estas preguntas abiertas tienen sentido? Aquí nos explayamos. Oye, muchísimas gracias por haber compartido vuestras experiencias con nosotros y la próxima vez que nos veamos, a ver si vuestros deseos se han hecho realidad. Gracias. Gracias.